¿Cuánto hace que no revisas tu factura de luz? ¿Cuánto hace que no miras precios de compañías de consumo eléctrico? Hoy te traigo una estrategia para reducir tus costes en energía eléctrica. Mi nombre es John Fernández y hablo sobre rentabilidad para restaurantes. Mi objetivo es conseguir reducir los gastos de un restaurante y convertirlos en ingresos, ¿vale? Y todo esto de una manera estratégica, pero sencilla de aplicar. No podemos reducir costes en una estrategia porque corremos el riesgo de perjudicar a la calidad del producto y quedarnos sin clientes. Por lo tanto, necesitamos una estrategia, pero al mismo tiempo tiene que ser sencilla. Tiene que ser una estrategia con unos pasos definidos y que todo el mundo pueda aplicar, que no nos perdamos por el camino en cosas técnicas o en cosas demasiado ambiguas. El paso número 1 sería la renegociación de las condiciones económicas o la renegociación de los precios que tenemos nosotros con la compañía actual. Dentro de este paso, para empezar, tendríamos que coger las últimas facturas, o si no, llamar a la compañía de potencia eléctrica, correcto, de energía eléctrica, que nos pasara el extracto de facturas y revisar nuestras facturas. ¿Qué potencia tenemos contratada? ¿Qué nos están cobrando por esto, por este servicio mínimo? ¿Y qué consumos estamos teniendo? Y el total de consumos y el total de gasto en la factura. Un tip importante para entender las facturas de la energía eléctrica es que se dividen en dos. Una primera parte, que es la potencia, que pagamos todos los meses lo mismo, y quiere decir la cantidad de potencia, la cantidad de equipos que podemos tener encendidos en marcha al mismo tiempo, ¿vale? Cada equipo eléctrico tiene una potencia, requiere de una energía mientras se está utilizando. Por lo tanto, la potencia nos dice la cantidad de energía al mismo tiempo que podemos tener encendida. Y por otro lado tenemos el consumo. El consumo, como su bien palabra indica, es el consumo. Indica la energía consumida, ¿vale? La suma de energía consumida, ¿vale? Por lo tanto, por un lado tenemos la potencia, que es la capacidad, y por otro lado tenemos el consumo, que es el consumo. Dicho esto, una vez que entendemos la factura y que hemos repasado nuestras facturas y que entendemos cuál es nuestro gasto, estaría bien que o bien con un profesional, y si no, incluso la propia compañía nos puede asesorar en esto, de cuál es la potencia mínima que necesitamos contratar. Porque igual tenemos una potencia contratada muy grande y realmente no necesitamos tanto. ¿Por qué? Pues porque no estamos utilizando tantos electrodomésticos o tantos equipos electrónicos, porque no tenemos tanta iluminación. Ojo con esto, no hablamos solo de hornos, no hablamos solo de neveras, hablamos de luz, hablamos de estufas, hablamos de enchufar un secador, un móvil a cargar. Todo esto, cada aparato eléctrico, incluso aunque esté apagado y esté con una lucecita, está consumiendo una energía y está consumiendo una parte de esta capacidad, ¿no? Una parte del pastel, que es el consumo mínimo contratado. Por lo tanto, súper importante que o bien con un experto o bien con la propia empresa nos asesoremos de cuál es nuestra necesidad real. Una vez que tenemos esta información, que es nuestra información, entonces llamamos a nuestra compañía y le decimos: oye, llevamos tanto tiempo y me parece caro lo que estoy pagando por la potencia eléctrica que tengo contratada, o, bueno, en general, lo que estoy pagando de electricidad, de energía eléctrica, me parece muy caro. Entonces, al mismo tiempo, llamamos a otras compañías del sector, cada uno tendrá en su país, y le decimos: oye, mira, trabajo con esta compañía y quiero que me hagas un presupuesto. De primeras, no vamos a decirle lo que estamos pagando, a no ser que insistan mucho. Vamos a dejar que sean ellos los que nos pasen un presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros les estamos dando qué estamos pagando, es probable que ellos nos pasen una propuesta muy parecida o un poquito inferior. Sin embargo, si no tienen esta información, como van a ciegas, van a tener que ofrecerte más para convencerte, porque ellos no saben si lo que tú estás pagando es mucho, es poco o está bien. Por lo tanto, van a ser un poquito más agresivos, solo un poquito, a la hora de trasladarte una oferta. Cuando tengas todas las ofertas sobre la mesa, te quedas la más económica y llamas a las otras compañías y dices: mira, tal empresa, o sin decir la empresa, tengo esta oferta sobre la mesa que me cobran esto, ¿vale? Así que me voy a ir con ellos
Si no me haces un precio, lo siento, pero me sale más caro lo que tú me estás ofreciendo, si no me lo arreglas, me voy con esta. No pasa nada. O sea, es algo normal, no hay que sentirnos mal, no hay que pensar nada, simplemente es lógico. Pero lo que vamos a intentar conducir con esta situación es que el resto de empresas diga, vale, espera un momento, que te lo miro. Y quizás no todas, pero quizá alguna diga, vale, pues espera un momento, que yo te voy a dar esto otro con este precio, quitándote esto, poniéndote esto, o te voy a mantener el mismo precio, que igual es más caro, pero nos van a dar una serie de ventajas que por otro lado pues nos van a suponer un ahorro en otra línea o un extra de servicios o lo que sea. Por lo tanto, aquí ya es una cuestión de valoración personal. Pero es súper importante que forcemos esto, que forcemos, que no nos quedemos ya con la primera buena, porque es posible que rasquemos y que consigamos algo un poco mejor, ¿vale? Entonces, cuando ya nos hemos quedado con la mejor propuesta, aceptamos, no mareamos demasiado la perdiz. Dentro de lo natural, tampoco hay que forzar, ¿vale? Bueno, al menos yo no lo considero así, pero cuando hemos conseguido una propuesta buena, entonces ya tenemos, ¿vale? Hemos negociado, hemos bajado el precio de la factura directamente. Aunque no hagamos nada, habremos bajado el precio de la factura. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es revisar los equipos eléctricos. Tenemos que tener en cuenta diferentes factores. Uno, que los aparatos, aunque no estén en marcha, si están encendidos, con la lucecita están encendiendo. Tenemos que tener en cuenta que el lavavajillas, por ejemplo, es uno de los aparatos eléctricos que más consume. Por lo tanto, intentar que estén siempre lo más llenos posibles, porque cada operación del lavavajillas, cada lavado, estás consumiendo un alto nivel de electricidad. Respecto a los hornos, por ejemplo, también es uno de los aparatos que más energía utilizan. Por lo tanto, hay que evitar estar abriendo puertas constantemente porque pierde temperatura. Hay que evitar, en la medida de lo posible, tenerlo todo el tiempo encendido, porque igual no es necesario, dependiendo también de cómo trabajemos cada uno. Pero, sobre todo los hornos modernos, pues precalientan muy rápido. Entonces quizás no es necesario tenerlo todo el tiempo encendido, porque es un consumo muy elevado. Y entonces tenemos las neveras. Las neveras, pues algunos tips básicos, pues son que la nevera tiene que estar limpia y ordenada. ¿Por qué? Porque así el aire fluye mucho mejor entre los productos y los enfría antes. Si está muy llena, está sucia, está muy cargada, tiene muchas cosas, todo muy junto, desordenado, el aire le cuesta fluir y entonces tiene que trabajar el doble para enfriar lo mismo. Evitar abrir y cerrar la puerta, o tenerla abierta, mejor dicho, el mínimo tiempo posible, porque cada vez que abrimos la puerta entra aire ambiental de la temperatura exterior, que seguramente, bueno, seguro tiene otra temperatura mucho más alta, y baja la temperatura de la nevera. Por lo tanto, la nevera tiene que esforzarse en coger otra vez la temperatura. No meter comida caliente, súper importante, dejarla enfriar y luego guardarla en la nevera. Cada vez que metemos comida caliente en la nevera, no es solo que baje la temperatura, que suba la temperatura de la nevera y tenga que trabajar el doble, sino que lo tiene que hacer por mucho tiempo. Porque es igual que la nevera emite frío para enfriar, la comida caliente emite calor y calienta. Por lo tanto, es un trabajo. Si tú metes algo natural, para explicarnos, la nevera sube temperatura porque tiene que enfriarlo, ¿vale? Pero si además está caliente, es como una lucha de yo calor, yo frío, yo calor, yo frío, yo calor, yo frío. Y hasta que la nevera consiga ganar esa batalla, pues lleva un esfuerzo, está duplicando, triplicando esfuerzos para conseguir enfriar todo lo que hay dentro de la nevera. Por no hablar de que puede ser contraproducente con el resto de alimentos, ya que pueden estar un tiempo a unas temperaturas que no son las más adecuadas. Para esto también, según qué casos, es conveniente tener una climatización en la cocina que ayude a bajar un poco la temperatura, para que cada vez que se abra una nevera, la temperatura exterior sea lo más parecida posible a la temperatura interior de la nevera. Así la temperatura no subirá tanto. ¿Vale? Esto digo según qué situación, porque igual sale más caro tener climatización si no la tienes que lo que te vaya a consumir la nevera. Pero sí que es cierto que también va a ayudar a que la nevera aguante mucho más tiempo y mucho más años. Por lo tanto, igual es una buena idea.
No voy a entrar aquí tan directamente, no lo voy a poner como una obligación, pero sí que es una cosa a estudiar, que es que los electrodomésticos, los equipos eléctricos que tienen más de 10 años acostumbran a tener más potencia y, o sea, a usar más potencia, no a tener más, al revés, pero sí que utilizan mucha más potencia y consumen mucho más electricidad. Por lo tanto, este tipo de aparatos de alto consumo o que ya tienen cierto tiempo, es conveniente irlos renovando poco a poco o incluso cambiarlos, ¿vale? Digo que no voy a entrar porque supone un tema de inversión, son inversiones más o menos altas, aunque también es cierto que se puede encontrar de segunda mano a precios muy razonables y en buen estado, ¿vale? Así que os animo como mínimo a que lo miréis, a que lo estudiéis, pero entiendo que es una cosa mucho más de inversión. Entonces, a nivel de maquinaria ya estaríamos con esto y pasaríamos al paso 3, que es sencillo, pero que es importante prestarle atención, que es la iluminación y la climatización. Respecto a la iluminación, comentar, pues lógico, utilizar la medida de lo posible siempre la luz natural, ¿vale? Incluso utilizar alguna técnica para potenciar la luz natural, como puede ser pintar las paredes más claras o X. Yo no soy un experto en decoración de interiores, ¿vale? Pero sí que hay alguna técnica que puede hacer que nos ayude a potenciar todo el tema de la iluminación con luz natural. Donde la luz natural no llega, utilizamos iluminación LED. La bombilla LED es un poco más cara al comprarlo, pero nos va a durar mucho más tiempo antes de que se rompa, antes de que se funda, y consume mucha menos potencia. Por lo tanto, la potencia mínima que hablábamos antes del contrato va a ser un poquito menos, dependiendo de las luces, no va a requerir tanta potencia y al mismo tiempo consume mucha menos energía. Pues no te sabría decir ahora el ratio, pero igual 3 veces menos o 4 veces menos, ¿vale? Bastante menos consumo. Por lo tanto, en un sitio con mucha iluminación artificial, con muchas bombillas, es importante, este cambio puede significar un cambio importante en la factura. Todo esto igual no es a muy corto plazo, no lo vas a notar, pero bueno, pues lo vas a notar a largo plazo seguro, ¿no? ¿Qué me dices? Hostia, es que yo no puedo cambiar todas las bombillas ahora, pues porque valen un dinero, porque tengo muchas bombillas, vale, ok, pero cámbialas poco a poco. Bien por salones, bien por zonas, bien conforme se vayan fundiendo, siempre que más o menos la iluminación cuadre, por eso yo prefiero casi por zonas que no bombilla por bombilla, sino cada luz va a brillar de una manera diferente, ¿vale? Entonces, intenta hacer este proceso porque nos va a llevar también a ahorrar, ¿eh? Como hablábamos, estos puntos son potenciadores, o sea, lo importante es conseguir unas buenas condiciones y a partir de aquí todo lo que potenciemos, todo lo que sumemos va a ayudar, va a potenciar a reducir el máximo posible la factura eléctrica. Y luego respecto a la climatización, nada que no hayamos dicho ya antes, súper importante, intentar mantener una temperatura equilibrada que sea lo más parecida al exterior, ¿vale? No quiere decir que en invierno pongamos aire frío en el interior, pero intentar encontrar una temperatura media que no sean 30 grados, porque entonces, si son 30 grados, vamos a forzar la máquina al máximo de su capacidad, por lo tanto va a consumir también al máximo de su capacidad. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio, ni mucho frío cuando sea verano, ni mucho calor cuando sea invierno. Ya de lógica no tiene sentido, ¿no? Son cosas que solemos hacer, pero que no tienen mucho sentido esto. O sea, necesitamos encontrar una temperatura que sea agradable, que no sea ni mucho calor, ni mucho frío, y que esté lo más cercano afuera, porque así va a resultar, bueno, va a consumir menos la máquina, porque va a ir menos forzada. Si en la calle estamos a 30 grados y tú lo pones, incluso te diría más, cuando hace calor ponerlo un poco más alto y cuando hace frío ponerlo un poco más bajo. Y me explico. Creo que se entiende, pero me explico por si acaso. Si estamos a 30 grados puedes ponerlo a 23 para que no tenga que forzar y bajar tanto, y 23 grados es una temperatura pues más o menos que está bien, ¿vale? Me lo invento. Y si hace frío, que estamos a lo mejor a 15 grados, ponerlo a 20 grados. Que 20 grados ya no es frío, se está bien, pero no fuerzas la máquina tanto hacia el calor, ¿vale? La idea, los grados exactamente, pues ahora mismo tampoco te los sabría decir y tampoco es mi intención.
Entonces hemos dicho cuál era la ejecución, cuál era la clave, bajar el consumo. Hemos dado dos potenciadores, que son el paso 2 y el paso 3. Y ahora vamos a por la clave final, el paso 4, que es lo que va a hacer posible y lo que va a potenciar el resultado. ¿Por qué va a potenciar el resultado? Porque en la fase 4, el paso 4, es la formación del personal. Y más que la formación del personal, hablamos de la concienciación del personal. Es muy importante que el personal perciba como algo importante todo lo que estamos hablando. Es decir, no ha de ser una obligación, pero ha de entender, pues, que él tiene que adaptar su vestuario según el tiempo que haga. No puede ir al restaurante y si él tiene calor porque va con manga larga, con un jersey, porque se ha levantado con frío, luego no puede poner el aire acondicionado a todo trapo para quitarse esa calor, ¿vale? Tiene que mirar por el restaurante. Es importante en este caso, por ejemplo, que pongamos una temperatura, pues decir, vale, pues siempre vamos a tenerla a 22 grados. Y que esta sea, digamos, como la norma, que siempre esté a 22 grados. Que nadie pueda decidir, salvo el encargado o el responsable, si subir o bajar. ¿Qué más? El tema del horno que hablábamos antes, de tener la puerta abierta, la puerta cerrada, la nevera, de abrir, cerrar, de tener las cosas limpias. De si algo no está yendo bien, cambiarlo, llevar un mantenimiento. ¿Vale? No meter comida caliente en la nevera. Todo esto es un tema de concienciación del personal. No dejarse las luces por donde vamos pasando, incluso de un día para otro. No dejarse los aparatos de climatización encendidos. Encender las luces cuando toca, ni antes ni después. Apagarlas cuando toca también. Todo este proceso es un proceso de concienciación y de entender, pues, todo esto que estamos hablando. Que hay un tema de energía y un tema de potencia, pero también hay un tema de utilizar la luz natural, del medio ambiente, de, bueno, un poco de esos temas un poco más sociales, ¿no? Os animo a que pongáis en práctica, os animo a que lo pongáis en práctica. Yo estimo más o menos un porcentaje de éxito o una reducción de costes de entre un 0,5 y un 1%, dependiendo de cada negocio. Es importante que entendamos esto. Un local con mucha facturación y muchos costes, reducir un poquito en electricidad respecto al total va a significar muy poco, puede significar un 0,3, un 0,4, porque tiene muchos otros costes. Un local pequeñito con menos costes, reducir pues 200 o $300 o lo que sea, pues igual implica un 1%, porque como tienes menos costes, la afectación pues va a ser superior. Quiere decir que esta técnica o esta forma de ahorrar ¿es mucho mejor en restaurantes grandes que pequeños? No, porque como el restaurante grande gana más, va a ahorrar más, y el restaurante menos, proporcionalmente, va a ahorrar menos. Pero visiblemente se va a notar más en el pequeño que en el grande. Pero va a ser igual, o sea, proporcionalmente igual. La aplicación va a ser proporcionalmente igual. Simplemente, a nivel visual, es posible que en la pequeña sea, pues, más visual. Os animo a que os suscribáis, a que me dejéis comentarios, si ponéis en práctica, si no, si os funciona, si no os funciona, cómo lo veis, y nos vemos en los siguientes vídeos.